La mayoría de intérpretes de la escritura piensan que Jehová se convirtió en un diseñador de modas y que mató él mismo unos animales para confeccionarles vestidos a Adán y Eva, que se puso a coser. No sé qué es lo que piensan ellos, pero esto está por fuera de toda realidad. O sea, imagínese usted al Padre Eterno cosiendo pieles o alguna cosa cuando los puede hacer aparecer inmediatamente. Bien, mis queridos hermanos, hoy entonces vamos a tratar Génesis 3 del 6 al 24. Lo he titulado La expulsión del hombre del cielo. Leamos entonces Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto es el hebreo interlineal y dice: y vio la mujer que bueno el árbol para comida y que agradable él a ojos y deseable el árbol para hacerse sabio, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su hombre con ella y comió. ¿Qué significa que comieron el fruto Adán y Eva? En el estudio número 14 vimos cómo el Satán engañó a Eva, pero la tentación es para ambos, no solo para Eva. Adán se resistió a la tentación en primera instancia. El Satán, sin embargo, pudo tentar a Eva y ella comió del fruto. El comer del fruto aquí literalmente dice que es una fruta, pero el mensaje de este texto no se puede comprender con literalidad. Aquí no se trata que comió una manzana, un higo o cosas de esas como interpretan. Génesis no debe leerse como un recuento de eventos históricos específicos. Esto yo ya les he hablado de esto. Algunos eruditos cristianos creen que todo debería tomarse como literal, mientras que otros eruditos creen que los capítulos del 1 al 3 del Génesis son más bien un mito o una alegoría sobre la creación. No es ni lo uno ni lo otro. Es decir, la Biblia no es un libro científico, no puede tomarse como literal, pero aún la ciencia no puede contradecirla. Sí, hemos estado mirando hasta este estudio 14 y este que es el 15, que la ciencia no puede echar para atrás lo que está ahí escrito. Si sabemos dónde buscar esta información que está entre las líneas, ¿sí? Y está en la profundidad en el texto hebreo. A lo largo de estos 15 estudios del Génesis, incluyendo este, les he dado bases para que ustedes puedan entender lo que realmente el Padre Eterno nos está diciendo en el Génesis. Sí, hay cosas increíbles que suceden en el capítulo 1 y 2. Dios creó los cielos y la tierra. Adán fue creado del polvo. Eva fue creada de la costilla de Adán, etc. Pero solo porque son increíbles en la naturaleza no significa que en realidad no sucedieron, pero tampoco son literales. ¿Ah? Al mismo tiempo, creer que todo lo que la Biblia dice es verdad requiere fe en el Eterno mismo, en Jehová. ¿Ah? Es importante entender que el pecado o la caída en este pecado no vino al mundo a través de la ingestión de una fruta, vino al mundo por la decisión de Adán de desobedecer el mandato de Dios. Romanos 5:12 dice: por tanto, así como el pecado vino al mundo a través de un hombre y la muerte a través del pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, ese fruto es el conocimiento de la realidad del pecado y la muerte. A partir de ese conocimiento, la gente quiere ser sus propios dioses, al igual que Adán y Eva. Quieren decidir por sí mismos qué es bueno y qué es malo. Además, el miedo a la muerte afecta a toda la humanidad hasta nuestros días. No podemos escapar de eso.
Sabiendo que serían separados Adán de su compañera Eva, pues también comió, la verdad. El apóstol Pablo escribió acerca de esta caída en el pecado. Primera de Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Con el papel que representó en el gran drama de esta caída en pecado, Eva estaba cumpliendo con los fines previstos de Dios. No podemos decir que esto no fue previsto desde antes. Si Él es eterno, Él sabe cómo terminamos cada uno de nosotros, incluso ya sabe quién se salvó, ¿sí? ¿Quién va a ir al lago de fuego y quién no? ¿Sí? Pues Él es eterno, ¿sí? Sin embargo, no participó del fruto prohibido con la intención, sino con el propósito de obrar contra el mandamiento divino, pues fue engañada por el Satán, quien también en lo que a esto concierne dio ímpetu a los fines de Dios, tentando a Eva. No obstante, su objetivo fue frustrar el plan de Jehová. Sabemos que el Satán no conocía el propósito de Dios, por consiguiente intentó destruir el mundo. Sin embargo, su esfuerzo diabólico, lejos de ser el paso inicial para una destrucción, contribuyó al plan del progreso eterno del hombre. La parte que Adán representó en el trascendental acontecimiento fue esencialmente distinta de la de su esposa. Él no fue engañado, al contrario, deliberadamente se resolvió a hacer lo que Eva quería, a fin de llevar a cabo los designios de su creador con respecto a la raza humana, cuyo primer patriarca estaba destinado a ser. O sea, Adán es nuestro primer patriarca. No debemos culpar a nuestra madre Eva porque por medio de su transgresión y por la decisión que tomó Adán de imitarla, el hombre llegó a ser residente de la tierra. Y por eso es que tú y yo estamos hablando hoy. Yo como interlocutor, tú como escucha. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Este es en el hebreo. Dice, y fueron abiertos los ojos de ellos dos y conocieron que desnudos ellos y cosieron hoja de higuera e hicieron para ellos vestidos. La transgresión de Adán y Eva no tuvo nada que ver con las leyes de la castidad y la virtud. Hay quien interpreta falsamente que la caída del hombre consistió en cierta ofensa contra las leyes de la castidad y la virtud. Tal doctrina es una abominación. El pecado original no existe, compañeros, hermanos, no existe, no se dejen engañar. La raza humana no es nacida de fornicación. Yo no fui nacido de un pecado. Los cuerpos que hemos recibido nos son dados de manera que Dios lo dispuso. El problema real es que el acto sexual, cuando hacemos el acto sexual, el nombre de Jehová está incluido en ese acto y es complementado por los genitales del hombre y de la mujer, y por eso debemos tener especial cuidado en el estado de pureza en el cual estamos haciendo el acto sexual. Debe ser dentro del matrimonio en un estado de compromiso total entre el hombre y la mujer, pero después no digan, no se los dije, el nombre del Eterno está incluido cuando tenemos un acto sexual con una mujer. Por eso es que es tan detestable la fornicación, el adulterio, e incluso el hombre con hombre y mujer con mujer, porque ahí está incluido el nombre del Eterno. Y cualquier cosa que vaya contra el nombre del Eterno, pues es abominación, es maldición. El que conocieron que estaban desnudos no es por los genitales, queridos hermanos. Esto yo ya se los había dicho en el pasado estudio, de manera que desnudos significa ser un humano totalmente abierto y transparente. En el caso de Adán y Eva, estaban desnudos y no se avergonzaban. Y esto quería decir que podían ser ellos mismos sin temor a ser juzgados o criticados y que entendían perfectamente su función
y el beneficio del uno y el otro. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hebreo. Y oyeron Aleftá, fíjense, el Mesías presente, voz de Jehová Dios andando en el huerto al viento de el día, y se escondió el hombre y su mujer de la faz Jehová Dios entre el árbol el huerto. La primera reacción de cualquier transgresor es huir de la autoridad, y Adán y Eva no son la excepción. Lo primero que hacen al tener claro su pecado es tratar de huir de la presencia de Dios. Pero nadie puede huir de su presencia, porque Él es omnisciente y omnipresente, o sea, no hay quien se escape. Entonces, ¿dónde podremos escondernos? Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y llamó Jehová Dios a el hombre y dijo a él: ¿dónde tú? ¿Dónde estás tú? Esta pregunta perforó el corazón de nuestro padre Adán. Le hizo parar y pensar en cuán miserable estado y condición se hallaba unos minutos antes de que Dios lo llamara. Adán se sintió seguro escondiéndose en los árboles del huerto, mas ahora la voz de Dios penetra su escondite y es llevado a encarar su rebelión y su pecado. En Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Adán confiaba en sí mismo, él confiaba en su propio corazón. La pregunta fue para que el Adán tomara conciencia de su pecado y pudiera arrepentirse y corregirse. Pero esta pregunta también es para nosotros, hoy en día. Nuestra conciencia nos debe decir: ¿dónde estás tú? Yo te di vida, te hice a mi propia imagen, te proveí de todo lo que necesitabas para vivir y te he dado todo lo que tienes. Te pedí una sola cosa, que hicieras mi voluntad. ¿Has olvidado los mandamientos de Dios? ¿Empujado a Dios fuera de tu vida? ¿Roto sus leyes y rechazado a su Hijo? ¿Eres incrédulo hoy? ¿Contento de confiar en tus propias obras? ¿E indispuesto a venir a Yeshua y recibir su obra consumada de justicia en el madero? ¿Te has olvidado de aquel que ha hecho tanto por ti? ¿Dónde estás tú? ¿Estás hoy al lado del enemigo de Dios? ¿Estás tú al lado del Satán? ¿Desafiando a Dios? ¿Alzando un rostro imprudente en rebelión contra el Dios que te hizo, que mantiene el aire en tus pulmones, en cuya mano existe tu misma vida? No sé, ¿quieres perecer? El hombre en dolor eterno es una cosa terrible. El maligno nos dice: escapa por tu vida, no mires atrás, no te quedes como estás. Por eso es que el Adán huye, Eva huye, ¿sí? Y se esconde. Génesis 3:10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo: tu voz oí en huerto y tuve miedo porque desnudo yo y me escondí. Aleftá, fíjese que el Mesías está aquí en toda la escritura. Génesis 3:11. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol del que yo te mandé no comieses? Y dijo: ¿quién dijo a ti que desnudo tú? ¿Acaso de el árbol mandé a ti, no para comer de él comiste? Hoy a menudo se nos dice que los problemas del hombre vienen de dos fuentes: del ambiente y por herencia. Pero nuestros Adán y Eva no tuvieron la influencia de ellos.
El ambiente de ellos en el jardín era perfecto. Es cierto que el Satán estuvo allí, pero no estaban obligados a escucharle. Ellos no habían heredado la naturaleza pecaminosa. Todavía no eran criaturas caídas, no eran pecadores. El ambiente y la herencia no fueron la causa del pecado de ellos. Ellos fueron tentados por el Satán y luego le desobedecieron a Dios voluntariamente. ¿Sí? Fue una cosa de tentación y de aceptación voluntaria. De inmediato el paraíso en que vivían se volvió para ellos un terrible bosque oscuro. Huyeron por temor a Dios a lo profundo de los árboles, pero no se pudieron ir lo suficientemente lejos para escaparse de la voz de Dios. Ellos podían oírlo llamar: ¿dónde estás tú? La voz de Dios había alcanzado sus corazones. Ellos habían oído su voz antes, pero ahora sus corazones estaban aterrorizados. Dios los había encontrado y Dios les hizo dos preguntas. Estas preguntas son las mismas que Él nos hace a nosotros en este día de Shabbat. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? No fue la serpiente quien les dijo eso. El Satán nunca, pero nunca le dice al pecador que estás perdido. El Satán le dice a los pecadores que duerman en sus laureles, quédense ahí pernoctando en el sofá, en las redes sociales. Es Él quien te dice que eres bueno lo suficiente del modo en que estás. Estás bien, no tienes que hacer nada. Es Él quien te dice que no estás en peligro. Es Él quien dice que Dios no te castigará, salvo, siempre salvo. No importa lo que hagas, siempre serás salvo. Porque hiciste una oración allá y en la iglesia y dijiste que aceptabas al Jesús romano. Entre otras cosas, el Jesús romano no es el mismo Yeshua hebreo. Entonces, ¿a quién aceptaste allá en la iglesia? Ni por un lado ni por el otro. Él es el quien te dice que no habrá día de juicio. Es el quien te dice o te ha cegado al entendimiento, y el pueblo cristiano ha caído en eso. Y lo tremendo es que abandonaron la instrucción, abandonaron la Torah, abandonaron la voluntad del Padre Eterno, abandonaron la ley. ¿No? Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hoy en día es muy común oír a la gente decir que es el Satán quien te hace sentirte culpable. ¿Qué gran engaño es ese, mis queridos hermanos? ¿Por qué haría el Satán eso? Si él hiciera eso, estaría operando contra sí mismo. O sea, se está haciendo el mismo zancadilla. Podríamos decir. No. No es el Satán el que hace que el pecador se sienta perdido o sienta culpa. Esa es la obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que obra como conciencia en nosotros, ¿sí? Es el Espíritu de Dios quien le dice a los hombres perdidos que son pecaminosos y que están desnudos ante los ojos de Dios. Hasta que el Espíritu Santo te muestre tu desnudez ante los ojos de Dios, no sabrás que estás desnudo. Apocalipsis 3:17 dice: ¿por qué tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremendas esas palabras del Padre Eterno. Tremendas esas palabras. ¿Sí? ¿Quién no se siente rico cuando no tiene necesidades económicas, cuando tiene salud?
y resulta que no somos nada. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Claro, fue el Espíritu de Dios quien te lo dijo. Es lo mismo hoy. Eso jamás ha cambiado. Se lo dijo a Adán y no lo dice a nosotros. El Espíritu, el Ruach Kodesh. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Otra pregunta aquí, importantísima. Eso es lo que Dios le dijo a Adán y te está haciendo a ti también en este día. ¿Has roto mis mandamientos? ¿Has roto alguna de mis leyes? ¿Eres un pecador? ¿Hay pecado contra Dios en tu corazón y mente? ¿Hay pecados escondidos dentro de ti? Querido hermano cristiano, estas preguntas son para ti. ¿Has desechado mi ley? ¿Crees que fue clavada en la cruz? Examínate. Vamos a ver lo que dice el Salmo 139 del 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y si orases este salmo de David, podrías decir, no hay camino de perversidad en mí. ¿Podrías decirle a Dios esas palabras honestamente? O en su lugar, ¿has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? ¿Por qué hizo Dios estas preguntas? No fue para saber qué fue lo que hicieron. El ojo de Dios, que todo lo ve, ya sabía que ellos habían pecado. Dios hizo esas preguntas para probar sus conciencias, para punzarlos, para conmoverlos a reconocer su pecado. Mas ellos no lo hicieron. Ellos solamente trataron de justificarse a sí mismos y de culpar a alguien más. ¿Te suena conocido? El día del juicio viene. Los libros de Dios serán abiertos. Todos tus pecados secretos serán leídos de los libros de Dios. Nada quedará escondido. Todos tus pecados de tu corazón y de tu vida se leerán en los libros de Dios. Y el archivo perfecto de tus pecados te condenará. Entonces el Mesías te dirá lo que dijo en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bien, Génesis 3:12. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Génesis 3:13. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y dijo el hombre, la mujer que me diste conmigo, ella dio a mí del árbol y comí. Y dijo Jehová, Dios, a la mujer, ¿qué es esto que hiciste? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Cuando Dios le preguntó directamente a Adán si había comido del árbol prohibido, Adán le echó toda la culpa a su esposa y a Dios. La afirmación de Adán no fue solo que Eva le dio el fruto, sino que Adán incluso le recuerda a Dios que la mujer está aquí porque Dios, o sea, él, decidió que fuera así. Esto es tremendo, hermano. Adán ya ha cometido un grave error en su responsabilidad de ser el líder y guardián de su esposa, e incluso lo agravó aún más al tratar de culpar a todos de sus propias acciones. Aquí Dios vuelve su mirada hacia Eva y le hace una pregunta más abierta. ¿Qué has hecho? La respuesta de Eva es más de lo mismo y acaba echándole la culpa a otros, pero es mucho más simple, directa y tiene un sentido de arrepentimiento mucho más marcado que la respuesta de Adán. La serpiente me engañó y yo comí. Con estas respuestas se puede discernir claramente otra de las consecuencias del pecado.
la ruptura de las relaciones humanas. Esta ruptura, de hecho, es lo que se espera del pecado en la tierra, de acuerdo con la manera en que Dios habla del pecado y de sus consecuencias terrenales. Esta ruptura con Dios trajo consigo problemas tanto en el matrimonio de Adán y Eva como en todos los matrimonios que vendrían después. Eso siempre está ahí. Sin embargo, antes de tratar con la humanidad, Dios primero se dirige a la serpiente, a el Satán. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y dijo Jehová Dios a la serpiente, Nahash, ve aquí dice Nahash, ¿por qué hiciste esto? Maldita tú de todo el animal y de toda la bestia del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí se nos habla del castigo de la serpiente como especie, que básicamente es su forma de vida. Pero también se nos habla de cómo nosotros nos comportamos como serpientes sin serlo. Tal vez se haya preguntado por qué tuvimos que nacer en un mundo en el que se encuentra tanto lo bueno como lo malo, porque simplemente no hay cosas buenas. ¿Por qué existe el sufrimiento en el mundo? ¿Por qué todos los hombres tienen que morir? ¿Cuáles son las consecuencias de la muerte espiritual? Estos y muchos otros problemas están íntimamente relacionados con esta caída en el pecado. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Y enemistad pondré entre la mujer y entre tu descendencia, y entre su descendencia. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. ¿Cuál es el significado de la maldición que se le dio al Satán? Puesto que el Satán no tiene cuerpo y por lo tanto no tiene hijos propios, sus descendientes son los que lo siguen, que se dejan engañar en su estado mortal hasta que caen bajo su poder. Cada uno de nosotros es un hijo de Dios, y esta tierra fue organizada para que tuviéramos un lugar para continuar aprendiendo y progresando. Adán y Eva abrieron las puertas de la vida mortal, de la vida terrenal para nosotros y para todos los hijos de Dios que merecieron venir a la tierra. Una vez que nos encontramos acá, se espera mucho de nosotros. La vida mortal es una vida de pruebas. La caída en el pecado no nos dio entrada al jardín del Edén, pero abrió la puerta para que pudiéramos distinguir entre lo bueno y lo malo. La vida mortal es una gran bendición para todos nosotros. Génesis 3:16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A la mujer dijo: aumentaré tu dolor, y tu parto en dolor criarás hijos, y para tu hombre tu deseo, y él mandará en ti. Y al hombre dijo:
porque escuchaste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, te mandé para decir, no comas de él, maldito el terreno por tu causa, en dolor lo comerás todos los días de tu vida. Y espinos y cardos producirá para ti, y comerás la planta del campo. Con sudor de tu frente comerás pan hasta tu regresar a él, terreno, porque de ella fuiste tomado, porque polvo tú y al polvo volverás. La caída de Adán introdujo al mundo las dos clases de muerte. Por causa de la transgresión de Adán, la muerte espiritual, o sea, la expulsión de la presencia de Dios, así como la muerte primera, o sea, la muerte física, ¿ya? Esta fue dictaminada sobre el Adán, sobre el hombre. La muerte espiritual llegó en el momento de la caída en el pecado y la expulsión del paraíso del sexto cielo donde fuimos creados. Y la semilla de la muerte también fue sembrada en aquel mismo momento. Esto es, se produjo un cambio físico en Adán y Eva y llegaron a ser mortales, porque antes eran inmortales, iban a vivir para siempre. Acuérdense que eso lo vimos en el estudio pasado. Para quedar así sujetos a los males de la carne, lo cual originó un decaimiento gradual hacia la vejez y finalmente la separación del espíritu del cuerpo. La muerte física siempre fue parte de la vida en la tierra, pero para Adán y Eva no existían, porque vivían en cuerpos celestiales en el sexto cielo. La educación moderna declara que nunca hubo cosa como una caída en pecado del hombre, sino que las cosas siempre han ido por el mismo camino en este mundo. Así se enseña en los colegios y en todo lado. Aquí se dice, la muerte y las mutaciones siempre han existido como condiciones naturales en la Tierra, y eso es cierto. Y en todas partes del universo prevalecen las mismas leyes. Eso también es cierto. Por eso es que Adán no estaba en la Tierra, estaba en el sexto cielo. Se declara que el hombre ha ascendido al sobresaliente lugar que ahora ocupa a través de incontables etapas de desarrollo que gradualmente lo han diferenciado de formas inferiores de vida. Y tienen razón en parte, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. Pero definitivamente Adán y Eva eran seres celestiales antes de que fueran expulsados del sexto cielo. O sea, fueron expulsados del cielo para llegar a este mundo terrenal. Ellos no conocían o no iban a conocer la muerte. En determinado momento iban a venir aquí, pero a gobernar la tierra, ellos dos, ¿sí? Como el padre y madre de todo lo creado, ¿sí? Pero a raíz de su caída fue que hoy en día hay humanos aquí sobre la tierra. En cuanto a lo que Eva habría de pasar al dar a luz a sus hijos, aquí es donde el Eterno piensa en dar descendencia a Adán y Eva, porque ya no van a vivir eternamente y hay necesidad de hijos que preserven el legado del hombre, ¿sí? Podemos imaginarnos la condición en que se hallaban Adán y Eva. Habían sido condenados a sufrir, a tener dificultades y a trabajar. Fueron expulsados de la presencia de Dios y se les había declarado que morirían. En resumen, una situación no muy agradable. La vida mortal que se le dio al hombre, los cambios que ocurrieron después de la transgresión, no fueron en sentido común de la palabra castigos que se les dieron. Jehová ha planeado todas estas cosas en la tierra, de tal manera que tengamos que trabajar para vivir, evitándonos la maldición de la haraganería y la indolencia, y a pesar de que Dios nos condena a morir,
esta es una de las más grandes bendiciones que tenemos en la tierra, porque nos puede conducir a la vida eterna si cumplimos la voluntad del Padre Eterno físicamente estando pisando este planeta. Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, acá dice Java, literalmente Java, porque ella sería madre de todos los vivientes. Shem, nombre, Shem. Tenemos muy poca información acerca de Eva, la esposa de Adán, y de su vida mortal. Sin duda alguna, era tan distinguida como su noble esposo, inteligente y dedicada a hacer el bien, tanto antes de venir a la tierra como en su existencia mortal. Fue traída a la tierra de la misma forma que Adán, después de haber sido expulsada junto con él del paraíso. Eva fue la primera mujer, la madre de todo el género humano. Su nombre significa madre de todos los vivientes. Antes de la caída en pecado, Jehová selló a Adán y Eva como parte del nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, en un momento en que la muerte para ellos no existía y el matrimonio los uniría eternamente y para siempre. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. E hizo Jehová Dios para Adán y para su mujer vestidos de piel y los vistió. Bien, aquí la mayoría de intérpretes de la escritura piensan que Jehová se convirtió en un diseñador de modas y que mató él mismo unos animales para confeccionarles vestidos a Adán y Eva, que se puso a coser. No sé qué es lo que piensan ellos, pero esto está por fuera de toda realidad. O sea, imagínese usted al Padre Eterno cosiendo pieles o alguna cosa cuando los puede hacer aparecer inmediatamente por forma de, o sea, simplemente lo piensa y aparece, ¿sí? Se inventan que fue el primer sacrificio y un poco de cosas que en realidad no sé de dónde las sacan, pero que no están en la escritura bíblica. Esto es falta de conocimiento, de verdad. Aquí es claro el pasaje cuando dice que las túnicas de pieles que le dio a Adán y Eva, o sea, estos fueron sus cuerpos de carne, o sea, esta piel se las dio allá a Adán y Eva para que pudieran bajar a la tierra, ¿sí? Para que pudieran habitar en esta tierra. Y aquí definitivamente se configuraba la mortalidad del hombre, que perdió su condición celestial y bajó a habitar la tierra como un ser mortal. Ya no era un ser celestial, sino un ser mortal, ¿sí? Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Y dijo Jehová Dios: mira, el hombre es como uno de nosotros para saber el bien y el mal. Ahora, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo envió Jehová Dios del huerto del Edén a trabajar al Eftaf, el Mesías. El terreno fue tomado de allí y expulsó el hombre y puso al este del huerto del Edén los querubines y llama de la espada, la que daba vueltas para guardar
el camino al árbol de la vida. Ya hemos visto qué es el árbol de la vida. Este árbol de la vida es Yeshua. Y entonces el camino que los querubines se encuentran resguardando hasta hoy en día, porque todavía están ahí, resguardando esa puerta de entrada, es el portal, es la puerta al sexto cielo, al paraíso. Acuérdense de cuando estaba en el madero, le dijo al ladrón que estaba crucificado al lado de él, en verdad te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. O sea, el paraíso no está aquí en esta tierra, el paraíso está en el cielo, ¿sí? Esto lo podemos ver también en los querubines que están apostados en la tapa del arca del pacto. La tapa del arca del pacto tiene 2 querubines como representación de estos mismos 2 querubines que están resguardando las puertas del paraíso, ¿no? Y es donde la Shejinah de Jehová se manifestaba. Se aparecía para hablar con Moisés como una representación de la guardia de los querubines que plantó en la puerta de la entrada al sexto cielo, el paraíso. Creo que aquí debo de pronto abrir un paréntesis y decirles que aunque se estoy hablando aquí de Jehová, que era el que se aparecía ahí, y el que Jehová fue el que habló con Adán y Eva, ya nosotros sabemos que la representación física de Jehová pues es el Mesías. O sea, definitivamente aquí el que estaba hablando con Adán, el que estaba hablando o el que habló con Moche, pues es el Mesías Yeshua, y eso lo vemos en Juan 1.1. Juan 1.1 es la explicación de que Yeshua estaba desde el principio de la creación. Bien, hasta aquí, hermanos míos, es la enseñanza del día de hoy. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el More Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.